Bienvenido a Historias de la Noche. El día de hoy exploraremos la vida y los eventos que llevaron a Aileen Wuornos, una de las asesinas más infames de la historia, por un oscuro camino. Desde su traumática infancia hasta sus trágicos crímenes y el debate en torno a su pena de muerte, desentrañaremos las complejidades de su historia. Además, examinaremos cómo su caso ha generado controversia en torno a la pena capital, la violencia de género y los efectos del abuso infantil. A través de análisis profundos y reflexiones, buscaremos entender los factores que moldearon su vida y el impacto duradero que su historia ha tenido en la cultura popular y en la forma en que vemos la justicia y la empatía. Únete a nosotros mientras desentrañamos la trágica historia de Aileen Wuornos y exploramos las lecciones que podemos aprender de su vida. Aileen Carol Wuornos, nacida el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, fue una figura que llegaría a captar la atención del mundo debido a los oscuros eventos que marcarían su vida. Desde su nacimiento, Aileen enfrentó una serie de desafíos que influyeron en su desarrollo y eventualmente contribuyeron a su trágico destino. Su familia, desde el principio, estaba lejos de ser un entorno estable. La ausencia de su padre fue uno de los primeros golpes que enfrentó. El abandono paterno puede haber influido en su percepción de la confianza y en su capacidad para establecer relaciones saludables a lo largo de su vida. La falta de una figura paterna también podría haber contribuido a su vulnerabilidad y a la búsqueda de afecto y seguridad en otros lugares. La situación económica en la que creció Aileen también fue un factor importante. Los problemas económicos pueden haber aumentado las tensiones dentro del hogar y haber creado un ambiente de estrés constante. La lucha por satisfacer las necesidades básicas puede haber influido en la percepción de Aileen sobre el mundo y sus posibilidades de éxito y felicidad. Estas dificultades financieras podrían haber contribuido a su deseo de independencia temprana y a su eventual vida en las calles. Los conflictos dentro de su familia también dejaron una marca indeleble en su vida. Los desacuerdos y las peleas pueden haber creado un ambiente emocionalmente inestable en el que Aileen se vio envuelta desde una edad temprana. La falta de un apoyo sólido y la presencia constante de discordias podrían haber afectado negativamente su salud mental y su capacidad para manejar las adversidades a medida que crecía. En conjunto, estos factores, el abandono de su padre, los problemas económicos y los conflictos familiares, crearon un trasfondo tumultuoso en la vida de Aileen Wuornos. Estos desafíos iniciales pueden haber contribuido a su trayectoria de vida llena de dificultades y eventos trágicos. A medida que enfrentaba los obstáculos en su camino, Aileen tomaría decisiones que la llevarían por un camino oscuro y controvertido, que culminaría en una serie de asesinatos que la convertirían en uno de los nombres más notorios en la historia criminal de Estados Unidos. Su historia sirve como un recordatorio sombrío de cómo las circunstancias tempranas pueden moldear el curso de una vida y resalta la importancia de brindar apoyo y recursos a aquellos que enfrentan desafíos similares. La vida de Aileen Wuornos estuvo marcada por una serie de experiencias desgarradoras que la llevaron por un camino de desesperación y tragedia. A la edad de 14 años, Aileen se encontró en una encrucijada que cambiaría el curso de su vida para siempre. Presuntamente víctima de abuso sexual, Aileen tomó una decisión desesperada, abandonar su hogar en busca de una salida de la tormentosa situación en la que se encontraba. El acto de abandonar su hogar a tan temprana edad reflejaba la intensidad del dolor y la angustia que Aileen debió de haber sentido. La idea de enfrentar el abuso y las dificultades dentro de su hogar era aparentemente insoportable, lo que la llevó a tomar la decisión drástica de enfrentar el mundo por sí misma. Esta acción también arroja luz sobre la falta de apoyo y recursos disponibles para los jóvenes que enfrentan abusos y situaciones traumáticas en sus hogares. Aileen, ahora en las calles, se vio obligada a lidiar con la dura realidad de la vida sin hogar. La necesidad de sobrevivir en un entorno hostil la empujó a involucrarse en actividades delictivas como una forma de mantenerse a sí misma. La prostitución, en particular, se convirtió en una opción para Aileen, ofreciéndole una forma de obtener dinero en un mundo en el que las oportunidades parecían escasas. Este paso hacia la prostitución puede entenderse como una respuesta a la vulnerabilidad que sintió después de abandonar su hogar, una búsqueda de seguridad y estabilidad en un mundo que parecía haberle dado la espalda. El camino de Aileen hacia la delincuencia y la prostitución destaca las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes que carecen de un entorno de apoyo.
La falta de oportunidades y recursos puede llevar a decisiones extremas y, en última instancia, a una espiral descendente de eventos. El trauma que sufrió en su hogar, combinado con la lucha por sobrevivir en las calles, moldearon la mentalidad y las acciones de Aline en los años venideros. El intento de Aileen Wuornos por encontrar estabilidad y un respiro en su vida a través del matrimonio se convirtió en otro capítulo tumultuoso en su historia. En 1976, Aline contrajo matrimonio con Moes Fell en lo que parecía ser un esfuerzo por escapar de la vorágine de su vida errante y tumultuosa. Sin embargo, este intento de establecer un vínculo sólido se desmoronó rápidamente, culminando en un divorcio poco después de haber unido sus vidas. El matrimonio con Moes Fell revela el anhelo de Aline por un sentido de pertenencia y seguridad que había estado ausente en gran parte de su vida. A pesar de su deseo de encontrar estabilidad, las cicatrices emocionales y las dificultades con las que había lidiado la seguían persiguiendo. Las profundas heridas de su pasado, incluyendo el abandono paterno y el abuso que había sufrido, severamente dejaron su huella en la capacidad de Aline para establecer y mantener relaciones saludables y duraderas. La brevedad de este matrimonio y su desenlace en el divorcio sugieren que Aileen Wuornos seguía enfrentando luchas internas y una sensación constante de desarraigo. Su historia es un testimonio doloroso de cómo los traumas profundos pueden seguir afectando las relaciones interpersonales, incluso cuando se busca un nuevo comienzo. La incapacidad de encontrar una base sólida para su vida la llevó de nuevo a un estilo de vida inestable, perpetuando un ciclo de desesperación y desafíos constantes. Después del divorcio, Aline continuó su travesía a través de una serie de eventos que reflejaban su lucha constante. Su estilo de vida errante y desordenado la llevó a enfrentar varios arrestos por delitos menores. Las dificultades económicas y emocionales seguían persiguiéndola, y la necesidad de sobrevivir la empujó hacia decisiones que a menudo la ponían en el lado equivocado de la ley. Los arrestos por delitos menores resaltan la complejidad de la vida de Aline y su incapacidad para romper el ciclo de comportamientos autodestructivos. La falta de apoyo y recursos para abordar sus problemas subyacentes solo agravó su situación. Aline se encontraba atrapada en una dinámica en la que las oportunidades de recuperación y redención parecían elusivas, y su vida seguía siendo un retrato de desesperación y vulnerabilidad. El periodo entre 1989 y 1990 marcó un punto de inflexión en la vida de Aileen Wuornos, cuando su historia tomó un giro oscuro y siniestro. Durante este tiempo, Aline cometió una serie de asesinatos que la convertirían en uno de los nombres más infames en la historia criminal de Estados Unidos. A lo largo de ese periodo, Wuornos asesinó a 7 hombres en el estado de Florida, dejando un rastro de violencia y misterio a su paso. Las circunstancias de estos asesinatos arrojan luz sobre los complejos motivos y la mentalidad de Aline en ese momento. Según su testimonio, las víctimas eran hombres que, supuestamente, habían intentado agredirla sexualmente mientras trabajaba como prostituta. Aline argumentó que actuó en defensa propia, respondiendo a amenazas reales o percibidas de violencia sexual. Esta afirmación provocó un debate y una controversia significativos en torno a su culpabilidad y motivación. El hecho de que Aileen Wuornos eligiera a sus víctimas entre aquellos que, según su versión, intentaron agredirla sexualmente, ofrece una ventana a su percepción del mundo y su lucha por sobrevivir en un entorno peligroso. Su historia previa de abuso y explotación sexual podría haber exacerbado su reacción ante lo que consideraba una amenaza inminente. Sin embargo, la complejidad de estos incidentes radica en cómo la línea entre la autodefensa legítima y la venganza violenta se difumina en un contexto tan cargado emocionalmente. Los asesinatos de Aileen Wuornos desencadenaron una serie de investigaciones y un proceso judicial que capturaron la atención del público. El juicio reveló una historia trágica de abuso y trauma en su vida, lo que llevó a algunos a cuestionar si sus acciones podrían entenderse en parte como una respuesta a años de sufrimiento. No obstante, su confesión y la evidencia acumulada llevaron a su condena por múltiples cargos de asesinato. El caso de Aileen Wuornos resalta las complejidades de la justicia penal y cómo las experiencias traumáticas pueden moldear las acciones de una persona. La historia de Aline es un recordatorio oscuro de cómo los ciclos de abuso y violencia pueden perpetuarse, y cómo las personas vulnerables pueden verse atrapadas en una dinámica de autodestrucción.
Su vida también plantea preguntas importantes sobre la pena de muerte, la rehabilitación y la necesidad de abordar las raíces profundas de los problemas sociales para prevenir futuras tragedias. La historia de Aileen Wuornos es un testimonio sombrío de cómo las vidas pueden perderse en medio de circunstancias trágicas y desesperadas. El 9 de enero de 1991 marcó un punto crucial en la vida de Aileen Wuornos, ya que ese día fue arrestada en el estado de Florida. Su detención marcó el comienzo de un proceso legal que capturaría la atención de todo el país y pondría en el centro de la discusión temas como la violencia, la defensa propia y la justicia penal. El caso de Aileen Wuornos se convirtió en un ejemplo paradigmático de la complejidad y la profundidad de los problemas legales y sociales que enfrentan las personas involucradas en crímenes violentos. El juicio de Aileen Wuornos comenzó en 1992 y se convirtió en un espectáculo mediático que dejó al público en vilo. Las acusaciones de asesinato y el relato de su vida tumultuosa se entrelazaron en una narrativa que dejaba muchas preguntas sin respuesta. La defensa argumentó que Aileen había actuado en defensa propia, en respuesta a los intentos de agresión sexual que afirmó haber sufrido a manos de sus víctimas. Sin embargo, la prosecución argumentó que los asesinatos estaban motivados por el deseo de robar a las víctimas y que la autodefensa no justificaba las muertes. El juicio arrojó luz sobre la vida trágica y complicada de Aileen Wuornos. Testimonios y pruebas revelaron los horrores que había enfrentado en su infancia y su vida adulta, incluyendo el abuso y la explotación sexual que había sufrido. Si bien estos testimonios podrían haber proporcionado un contexto comprensible para sus acciones, el sistema judicial tenía la difícil tarea de determinar su culpabilidad y decidir un castigo apropiado. Finalmente, en 1993, Aileen Wuornos fue condenada por múltiples cargos de asesinato. La sentencia reflejó una mezcla de indignación y fascinación pública con su historia y sus acciones. Su caso desencadenó debates sobre la pena de muerte, la rehabilitación de delincuentes y los efectos duraderos del abuso infantil en la vida de una persona. Las circunstancias únicas de su historia la convirtieron en un símbolo de los problemas más profundos y espinosos de la sociedad. El caso de Aileen Wuornos sigue siendo objeto de estudio y discusión en los ámbitos legales y psicológicos. Su vida y sus acciones iluminan los desafíos que enfrentan las personas atrapadas en ciclos de violencia y trauma. También subrayan la importancia de abordar las raíces de los problemas sociales y de brindar apoyo y recursos a aquellos que enfrentan situaciones difíciles en lugar de simplemente castigarlos. Aileen Wuornos, con todas sus complejidades, es un recordatorio impactante de que detrás de los crímenes a menudo hay historias de sufrimiento y desesperación. El proceso de apelación en el caso de Aileen Wuornos arrojó luz sobre las complejidades y contradicciones en su relato y su vida. A lo largo de esta etapa, su versión de los eventos cambió varias veces, añadiendo un nivel adicional de misterio a una historia que ya estaba llena de giros oscuros. Las variaciones en su narrativa plantearon preguntas sobre su sinceridad y su capacidad para recordar los acontecimientos con claridad, lo que añadió un elemento de incertidumbre al proceso legal en curso. Durante la apelación, las alegaciones de defensa en relación a la salud mental de Aileen y su historial de abuso adquirieron un papel central en el intento de revisar su condena. Se argumentó que su pasado tumultuoso y las experiencias traumáticas que había enfrentado contribuyeron a su comportamiento y sus acciones. Las afirmaciones de que había sido víctima de abuso sexual y emocional durante su vida, incluyendo su infancia, buscaban proporcionar un contexto para comprender las decisiones que tomó en su vida adulta, incluyendo los asesinatos. La defensa también planteó la cuestión de su salud mental. Argumentaron que Aileen sufría de trastornos psicológicos que podrían haber influido en su comportamiento y en su percepción de la realidad. La interacción compleja entre los traumas pasados, las alegaciones de enfermedad mental y las circunstancias actuales dieron lugar a un análisis multidimensional de su caso. Sin embargo, determinar la influencia exacta de estos factores en sus acciones resultó ser una tarea difícil. A pesar de los intentos de la defensa, Aileen Wuornos fue declarada culpable y condenada a muerte en 2002. La condena resonó en la opinión pública y suscitó debates en torno a la pena de muerte, la rehabilitación y la justicia en casos donde la historia personal de un individuo puede haber influido en sus acciones.
El veredicto también arrojó preguntas sobre la efectividad de los sistemas penales en abordar las complejidades de las experiencias traumáticas y las enfermedades mentales en la toma de decisiones criminales. El 9 de octubre de 2002 marcó un sombrío y definitivo final en la vida de Aileen Wuornos. Ese día, fue ejecutada mediante inyección letal en Florida, poniendo fin a una historia que había capturado la atención del mundo y había generado un intenso debate en torno a cuestiones fundamentales de la justicia, la violencia y los traumas. La ejecución de Aileen generó una controversia significativa en torno a la pena de muerte. Su caso puso de relieve los desafíos y dilemas éticos que rodean la imposición de la pena capital, especialmente cuando se considera la historia personal y las circunstancias de la vida del individuo. Mientras que algunos argumentaban que la pena de muerte era justificada debido a la naturaleza de sus crímenes, otros sostenían que su pasado traumático y sus problemas de salud mental planteaban serias dudas sobre la equidad y humanidad de la ejecución. Además de la discusión sobre la pena de muerte, el caso de Aileen Wuornos también suscitó un debate más amplio sobre la violencia contra las mujeres. Su afirmación de que mató a los hombres en autodefensa, argumentando que eran agresores sexuales, planteó preguntas sobre la seguridad y la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones de abuso y explotación. Esto condujo a una conversación más amplia sobre cómo la sociedad aborda la violencia de género y cómo se puede proteger a las mujeres de situaciones peligrosas. El abuso infantil también emergió como un tema crucial en el caso de Aileen Wuornos. Su historia de abuso y traumas en la infancia resonó con muchas personas y generó discusiones sobre cómo los traumas tempranos pueden afectar la vida adulta de una persona. A medida que su caso se desarrollaba, se cuestionaba cómo se podría haber intervenido para brindarle apoyo y recursos cuando más lo necesitaba, en lugar de enfrentar una serie de tragedias en su camino hacia la edad adulta. La historia de Aileen Wuornos es un testimonio sombrío de cómo los problemas sistémicos, el abuso y la violencia pueden converger en la vida de una persona y llevarla a un camino trágico. Su ejecución dejó a muchas personas reflexionando sobre la justicia, la rehabilitación y la forma en que la sociedad aborda los problemas fundamentales que pueden llevar a tales desenlaces. Su caso sigue siendo un punto de referencia en los debates sobre la pena de muerte, la violencia de género y el trauma infantil, recordándonos la importancia de abordar las raíces profundas de los problemas sociales para prevenir futuras tragedias. La vida de Aileen Wuornos ha trascendido los confines de la crónica criminal para convertirse en un relato que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Su impacto en la cultura popular es innegable, manifestándose en películas, documentales y libros que han explorado su historia única y trágica. Uno de los ejemplos más notables de esta influencia es la película Monster, estrenada en 2003 y protagonizada por Charlize Theron en el papel de Aileen. Monster no solo se centra en los crímenes de Aileen Wuornos, sino que también profundiza en sus circunstancias y experiencias que la llevaron por el oscuro camino en el que se encontró. La película se esfuerza por presentar una visión más completa de la vida de Aileen, arrojando luz sobre los traumas y las luchas que enfrentó en su camino hacia la edad adulta. Charlize Theron entregó una actuación intensa y emotiva, transformándose física y emocionalmente para capturar la angustia y la complejidad del personaje. La película Monster no solo exploró la vida de Aileen, sino que también provocó un debate más amplio sobre la percepción pública de los criminales y las circunstancias que pueden llevar a cometer crímenes violentos. La representación de Aileen como un ser humano con una historia y motivaciones complejas planteó preguntas sobre la naturaleza de la justicia y la posibilidad de empatizar con individuos involucrados en delitos graves. La película también abordó temas como el abuso infantil, la explotación sexual y la vulnerabilidad de las personas marginadas en la sociedad. Además de Monster, la historia de Aileen Wuornos ha sido objeto de numerosos documentales, libros y análisis académicos. Estos esfuerzos han buscado arrojar luz sobre los matices de su vida y los factores que la llevaron por el camino que recorrió. El interés en su historia no solo radica en el aspecto sensacionalista de sus crímenes, sino también en la oportunidad de comprender cómo las experiencias traumáticas pueden moldear el comportamiento humano. La vida de Aileen Wuornos y su influencia en la cultura popular sirven como un recordatorio de la complejidad de la naturaleza humana y las condiciones sociales que pueden conducir a resultados trágicos.
Si bien su historia es inquietante y perturbadora, también es un llamado a abordar las raíces profundas de los problemas sociales y a prestar atención a aquellos que enfrentan circunstancias difíciles. La exploración de su vida en la pantalla y en la literatura nos invita a reflexionar sobre los sistemas que crean, y a veces destruyen, las vidas de las personas vulnerables. Espero la historia de Aileen Wuornos te haya gustado, y si fue, suscríbete y dale like al video para que más gente lo escuche. Agradezco mucho tu tiempo. Hasta pronto.